Un placer estar una vez más con ustedes. Gracias por este tiempo que vamos a compartir. Vamos a iniciar esta segunda sesión para nosotros que somos de un país cristiano en su gran mayoría. La cosmovisión bíblica debe ser nuestra forma de interpretar lo que sucede, ¿no? O por lo menos eso esperaríamos, ¿no? Que a través de los ojos de la Biblia podamos leer e interpretar lo que sucede en nuestro país y todo lo que vemos alrededor del mundo. Entonces, quisiera que primero hagamos una conexión con lo que vimos en la sesión anterior, ¿no? Cuando definíamos lo que era cosmovisión, hay tres elementos que conversamos y estaban los lentes, ¿no? Los lentes que sirven para ver nuestra posición en el mundo y el mapa, ¿no? Si asociamos estas imágenes, vamos a decir que la definición de cosmovisión tiene que ver con la forma como vemos e interpretamos el mundo en una primera aproximación. Una segunda es cuál es mi ubicación en el mundo, en donde yo estoy. Y la otra figura es que la cosmovisión me sirve como un mapa, ¿no? Para guiarme, para orientarme cómo debo avanzar en las cosas que me competen a mí, ¿no? Poder interpretar, entender mejor. Otra cosa que dijimos es que la cosmovisión está en el centro de todos los subsistemas, ¿no? En lo social, en lo político, en lo económico, en lo tecnológico, e incluso en las propias formas de entender a Dios. En las religiones tienen su propia cosmovisión. Y vimos que incluso nuestra cultura antigua, nuestra gente que vive en los Andes, en la Amazonía, tiene particularidades en su cosmovisión que es importante conocer para tender esos puentes, ¿no? Entonces, recordemos que la cosmovisión es un conjunto de creencias que nos permiten ver e interpretar nuestra ubicación en el mundo, cómo nos debemos relacionar entre nosotros y con el mundo en que estamos, ¿no? Dijimos que esas creencias están en una correlación y con el tipo de vida que vamos a adoptar. Influyen de tal manera que moldean nuestra conducta. Esta parte es muy importante que lo entendamos, ¿no? Nuestra cosmovisión, esas percepciones que tenemos, va a llevarnos a tener un tipo de conducta que va a marcar nuestro ejemplo, nuestro caminar, como decimos en el ambiente de iglesias, nuestro testimonio. Es muy importante. Entonces, recordemos eso, por favor, porque va a llevarnos a la cosmovisión, siempre nos va a llevar a la acción, ¿no? Entonces, dijimos también, ¿cierto?, que hay muchas cosmovisiones, ¿cierto?, como escuelas de pensamiento, filosofías o religiones hay en el mundo, ¿no? Hay muchas cosmovisiones, ¿no? Tenemos, si hablamos de religiones, se habla de más de 3.000 religiones a nivel global. Imagínense cuántas cosmovisiones hay, ¿no? En esta diversidad, esta pluralidad de cosmovisiones, pueden ser una especie de cortina de humo, como a veces se suele usar en los medios de comunicación, que nos distraen, nos desenfocan de la cosmovisión cristiana. En esta sesión vamos a hablar el énfasis vamos a poner en lo que la cosmovisión cristiana propone, y propone para las preguntas básicas que tenemos que responder, ¿no? Y otra cosa que es importante considerar en esta primera parte de esta sesión es que la cosmovisión cristiana, ¿no? Voy a repetir, la cosmovisión cristiana excluye la validez de cualquier otra cosmovisión.
Eso es muy importante entender, que la cosmovisión cristiana va a excluir la validez. No podemos aceptar que Dios existe, ¿no es cierto? Y que vino al mundo, pero se encarnó, y aceptar, por ejemplo, que Jesús es un ente celestial, ¿no? Que está articulado al universo. No puede haber esa dicotomía en la cosmovisión cristiana. Hay fundamentos importantes que no podemos desconocer en este aspecto. Vamos a buscar en este diálogo, en esta presentación, este diálogo que ustedes puedan generar, es ver la pertinencia, ¿cierto? La oportuna presencia todavía del pensamiento de la cosmovisión cristiana. Muy bien. Entonces, así como mostramos en la sesión anterior a los principales fundamentos, las principales enseñanzas de las distintas cosmovisiones respecto a Dios, al hombre, al ser, al conocimiento y la ética, queremos mostrar también la cosmovisión teísta, la cosmovisión cristiana. Dios es un Dios personal, ¿cierto? Dios existe y es un Dios personal. No es una idea, no es un ente gaseoso, abstracto. Dios termina siendo un Dios personal. Que el hombre es la imagen de Dios. Si recordamos el Génesis, vamos a recordar que no solamente la imagen, sino también la semejanza de Dios. Eso es muy importante. Cuando hablamos que la cosmovisión cristiana, por ejemplo, la cosmovisión bíblica excluye, no podemos aceptar que el hombre es imagen de Dios y a la vez que él tiene imágenes de algunas otras criaturas que fueron hechas por Dios. No, por eso decimos que cuando hay una afirmación en la cosmovisión cristiana, eso excluye la veracidad de las otras cosmovisiones. En respecto a la ontología, es decir, a cómo Dios trata con nuestro ser, hay dos aspectos importantes, ¿no? El aspecto directo de Dios y la creación. Cómo es que Dios se muestra en nuestro ser al habernos hecho en semejanza, nos da una eternidad, nos da una posición particular, privilegiada, y hay una secuencia en nuestra vida, un plan de Dios que le da al ser humano la oportunidad de entender sus caminos, ¿no?, que debe seguir, y por lo tanto ahí hay una revelación, una claridad en lo que propone Dios respecto al ser desde la perspectiva de la cosmovisión cristiana. Por otro lado, el conocimiento viene por revelación de Dios. Dios permite, ¿no? Se dice que Dios ha escrito 2 libros, ¿no? La naturaleza, ¿no?, que muestra la gloria de Dios, y la Biblia, las escrituras que muestran la gracia de Dios. Entonces, todo esto es por la revelación de Dios que nos permite conocer y entender lo que nos rodea. Y respecto a la ética, es muy clara también la línea, ¿no? Dios muestra con claridad sus mandatos, muestra con claridad qué es lo que nos conviene hacer, ¿no? Entonces, en la ética debemos hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y fundamentalmente en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y el prójimo es la persona que está cerca a nosotros. Suficiente con que sea una creación de Dios para acercarnos. En la semejanza produce ese acercamiento, y ese acercamiento produce el conocimiento, y ese conocimiento produce la amistad. Es por eso que somos prójimos, pues estamos cerca. Qué importante es que no olvidemos ese detalle, que el hecho de ser semejantes, el hecho de tener un ser humano a nuestro costado, lo hace nuestro prójimo, y basta esa condición para amarlo, ¿sí? No hay
No debe haber ninguna otra condición para amar a las personas. Suficiente con que sea nuestro prójimo, es decir, nuestro semejante. Entonces, con estas consideraciones, veamos también algunos otros aspectos sobre la cosmovisión cristiana, ¿no? Y permítanme, vamos a hacer una comparación solo con algunas las otras dos cosmovisiones que son, digamos, las que son muy influyentes en este tiempo: el humanismo secular y el neopanteísmo. Entonces, vamos a coger algunos aspectos importantes, por ejemplo, sobre la naturaleza de Dios. El cristianismo bíblico nos plantea que es un ser personal, ¿cierto? Es un Dios creador, es un Dios moral, es un Dios omnisciente, es un Dios todopoderoso. Aquí podemos recordar todos esos atributos de Dios, pero fundamentalmente es un Dios personal, ¿sí? En el humanismo secular no hay Dios. Dios no existe. Dios es una creación, Dios es un mito. Y en el neopanteísmo, que es una base, por ejemplo, de nueva era, nos habla de que Dios, la mente, uno, todo es impersonal y amoral. Entonces, no existe Dios. Entonces, aquí vamos planteando ya algunas diferencias importantes. Por eso cuando decíamos que la cosmovisión cristiana es excluyente respecto a la veracidad, no significa que aquellos que tenemos una formación cristiana, una cosmovisión cristiana, no somos inclusivos. No, estamos hablando en torno a la veracidad de las cosmovisiones. Y ese es un énfasis que quiero hacer durante esta presentación, porque al reconocer la veracidad, la pertinencia de la cosmovisión bíblico-cristiana, nos vamos a tener ese sentido claro de nuestra vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, respecto al origen del universo y de la vida, ¿no? Claramente la teología cristiana, ¿no? La cosmovisión cristiana bíblica, ¿no es cierto?, nos muestra que todo ha sido creado por Dios, que Dios habló y las cosas fueron hechas. Y en función de eso, Dios tiene el control de todo lo que ha creado. Y hay una relación armónica en la creación. Nosotros nos podemos maravillar cuando vemos las noches estrelladas, podemos ver escuchar el canto de las aves, podemos ver la creación en sus distintas formas y nos vamos a maravillar de la perfección de la creación. Y si miramos hacia el ser humano, vemos cómo funcionan los distintos sistemas, entonces vamos a ver que hay una perfección en las cosas que Dios ha creado. No hay nada al azar. A diferencia, por ejemplo, del humanismo secular, que piensa, ¿no es cierto?, que esto es producto del azar, de tal manera que al azar, al tirar los dados, se formó todo lo que vemos. Y que el universo es un sistema que va cambiando en función a su libre albedrío, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que no hay nadie ni nada que lo ordena, lo ha creado ni lo gobierna, ¿no? Esa es una de las afirmaciones del humanismo secular. Respecto a este tema del origen del universo y la vida, ¿qué nos plantea el neopanteísmo? Que todo es una manifestación de Dios, que todos son eternos, todo es energía, se va transformando. Esa famosa frase de que la materia no se crea ni se estudia, solo se transforma, aquí es una realidad, ¿no? Todo va cambiando de esencia, todo es eterno. Entonces, vemos frente al origen del universo y de la vida cómo hay unas diferencias respecto a la interpretación. El propósito de la vida humana, y para qué estamos aquí, que es una de las cosas que debemos responder con claridad, ¿no es cierto?
la Biblia nos muestra y nos dice que debemos vivir para la gloria de Dios, que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para su gloria. En ese sentido, hay un propósito claro. El humanismo secular frente a esto nos plantea algo incierto. La trascendencia, la autorrealización, digamos, la satisfacción de nosotros mismos a través de los placeres, los éxitos personales, ¿cierto? Incluso a través del servicio, ¿no? Con la finalidad de que podamos dejar a la generación que viene, a los que siguen, unas mejores formas de ver la vida, un mejor planeta. Entonces, para el humanismo secular, obviamente el propósito es el hombre. En cambio, el neopanteísmo nos va mostrando, frente al propósito de la vida humana, como todo es eterno, es una constante transición, ¿no? Que se va dando en todas nuestras partes, ¿no? En nuestro cuerpo, en nuestra mente. Todo es un proceso de transición, ya sea para avance o retroceso, esta constante reencarnación. Entonces, frente al propósito de la vida humana, una vez más vemos con claridad las diferencias que nos plantean estas cosmovisiones. Y nosotros tenemos que ver cuál vamos a elegir. Y en ese sentido, en esa libertad que Dios nos da, podamos reflexionar respecto a estas cosmovisiones que estamos compartiendo con ustedes, jóvenes, y puedan afirmar ustedes sus convicciones respecto a la cosmovisión cristiana bíblica. Muy bien. Otro tema respecto a conocer la verdad. Dijimos que en el tema de la epistemología, en el tema del conocimiento, hay una revelación por parte de Dios. Todo lo que nosotros podemos conocer, podemos ver, hay una revelación clara de Dios. Y en este tiempo, que nos ayuda a discernir estos momentos, estas enseñanzas, es el Espíritu Santo. Él nos va direccionando. El humanismo secular, sin embargo, nos plantea que todo eso es un producto de la razón, a través del método científico, de las miradas objetivas, de las cosas que suceden, una interpretación desde la perspectiva netamente humana. Acuérdense que para ellos Dios no existe. Entonces, el conocimiento es un producto del ejercicio de la mente humana, ¿no? El neopanteísmo, sin embargo, nos plantea que la verdad uno la puede conocer mediante la revisión interna de nuestras creencias, ¿no? El buscar al interior de nosotros la verdad, ¿no? Y ahí los dioses muchas veces se van a manifestar y nos van a mostrar estas revelaciones para conocer la verdad, ¿no? Respecto a la naturaleza del ser humano, el cristianismo bíblico nos plantea que somos una unidad físico-espiritual, ¿cierto? Hemos sido creados a imagen de Dios, hemos sido dotados gracias a su poder, a ese aliento que nos dio de una personalidad, nos ha hecho libre para tomar decisiones. Y si es que no hemos aceptado a Jesús, no hemos planteado una relación cercana con Cristo, obviamente seremos esclavos del pecado, ¿no? Entonces, ahí hay una clara, digamos, definición de nuestra naturaleza como seres humanos. El humanismo, sin embargo, nos plantea que somos un complejo mecanismo viviente, ¿no? Que estamos en constante evolución. Recuerden que para ellos el humano es la cúspide del proceso científico de la evolución. Entonces, estamos en un constante cambio. Sin embargo, el neopanteísmo nos va a recordar que esta naturaleza somos de un ser espiritual inmortal, ¿cierto? Que somos parte de un Dios, de un todo, y que vamos a estar en una constante reencarnación.
Entonces, sigamos revisando, recordando algo importante. Dios, el Ser Supremo, ¿no es cierto? El yo soy que muestra la Biblia se ha revelado de dos formas. La naturaleza, la creación de Dios, nos cuenta de su gloria, nos cuenta de su poder, de su inmensa sabiduría, pero también ha dejado una revelación escrita, que son las Escrituras, que es la Biblia, que a lo largo de todos los años en que fue escrita, Dios ha manifestado y se ha revelado al ser humano en todos los tiempos hasta completarlo después que Jesús ascendió y los apóstoles iniciaron el trabajo para difundir esta nueva cosmovisión, la cosmovisión cristiana, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nos permite entender que no solamente la Biblia nos habla de Dios, sino también la perfecta creación, ¿sí? Sigamos entonces. Respecto a los base o fundamento de las normas morales, ¿qué nos plantea la Biblia? La Biblia nos plantea que Dios es un Dios justo y un Dios lleno de gracia, un Dios que ama, ¿cierto? Pero es un Dios que no cambia, es un Dios cuyos atributos los mantiene durante todo el tiempo y nos ama, ¿sí? En cambio, el humanismo secular lo que nos propone es que las normas se adecúan a los tiempos, van cambiando y responden a tradiciones, a costumbres, a circunstancias particulares de determinado momento. Por eso, en algún momento, en algunos lugares se aceptaba, por ejemplo, el racismo como algo normal, pero que después, debido a un cambio, a la influencia de la cosmovisión cristiana, se cuestionó y ahora no se acepta, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, las normas son relativas, ¿no? Están basadas sobre la creencia del momento, de quienes pueden influenciar con mayor fuerza para definir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? En cambio, en el neopanteísmo vemos que todo esto viene producto de los impulsos naturales, no hay una conducta correcta o incorrecta, ¿no? Frente al principal problema humano, está claro que para la cosmovisión cristiana es hablar del pecado, ¿no? Vamos a hacer un énfasis, luego hay una comparación de cómo alguna circunstancia particular que para el cristianismo bíblico se reduce como pecado, ¿no es cierto? Para otras cosmovisiones se disfraza este tema, ¿no? Entonces, el pecado es una rebelión consciente, es un no a las cosas que Dios quiere de manera intencional, ¿no? Es una rebelión consciente contra Dios y sus principios. Ese deseo de que el ser humano puede ser Dios también, ¿no? Con toda la autosuficiencia y la autoridad, ¿no? Esa soberbia nos lleva a una separación de Dios y eso se conoce como pecado, ¿no? La ignorancia, la realidad auténtica y el verdadero potencial del ser humano, hay una legislación deficiente, un gobierno incompetente, son los distintos problemas que el humanismo plantea, ¿no? El humanismo no tiene en esencia un principal problema, pero sí nos habla de que el ser humano ignora, y por ignorar las leyes del mundo, de comprender, de entender al ser humano, ahí hay toda una serie de dificultades que surgen desde la autosuficiencia como seres humanos hasta entender que nuestra sociedad no puede relacionarse,
No podemos tener un gobierno que nos ayude con claridad a entender y a gobernarnos para tener una convivencia saludable, ¿no? En el neopanteísmo nos plantea la ignorancia de la realidad auténtica y el verdadero potencial humano, ¿no? No entendemos los mensajes sobrenaturales. Entonces, si entendiésemos los mensajes que vienen desde la parte sobrenatural, podríamos tener conocimiento y entender cuál es la solución a todos estos problemas del ser humano. Entonces, el cristianismo bíblico nos muestra claramente el pecado como el problema central del ser humano. El humanismo secular es la ignorancia de los procesos, de los cambios científicos y no poder reconocer todo el potencial que tenemos dentro como un problema central. Y en cambio el neopanteísmo nos muestra que no comprendemos los mensajes sobrenaturales que están alrededor nuestro si los comprendiésemos, tendríamos una vida mucho más feliz, ¿no? Entonces ahí hemos ido revisando con ustedes algunas de las afirmaciones respecto a temas trascendentales que nos toca conversar ahora, pero también que van marcando nuestra forma de entender, de ver, ¿cierto? De ubicarnos en el mundo y de ver por dónde avanzamos. Hemos visto algunos puntos que consideramos es muy importante que ustedes tengan convicción respecto a la cosmovisión cristiana bíblica, ¿sí? Entonces, viendo otros temas más, digamos algo más concreto, respecto a la muerte, el cristianismo bíblico nos va a mostrar la separación del alma y el cuerpo, ¿cierto? Del polvo fuimos hechos y al polvo volveremos, ¿cierto? Pero nuestro alma va a tener una existencia consciente, como se dice acá, ¿no? En cambio, para el humanismo secular, todo termina con la muerte. No hay nada más. Ahí se acaba. El neopanteísmo nos plantea que vamos a un nivel distinto. Dependiendo un poco de cómo hemos sido, vamos a pasar a un nivel distinto, ¿no? En la reencarnación. Entonces, respecto a la historia humana, está claro que todo, para el cristianismo bíblico, está claro que todo es parte del plan de Dios. Y reconocemos eso, que Dios nos ha dado libertad, pero Él tiene el control de todo esto. Para el humanismo secular, lo que nos plantea en la historia es que va siendo construida, va siendo hecha por nosotros, ¿no? Que nosotros somos quienes hacemos la historia. Dependiendo de qué decidimos, se plantea que la historia la formamos nosotros. En cambio, para el neopanteísmo hablamos de un proceso cíclico de crecimiento, de cambio constante, hasta que se llega al destino final, que igual no se sabe cuándo sería, ¿no? Respecto a la presencia de Jesús, el cristianismo bíblico nos muestra a Jesús como Dios, nos muestra a Jesús como un intercesor, como un creador. Finalmente nos muestra a Jesús como el príncipe de paz, el rey de reyes. Nos muestra a Jesús como el principio, nos muestra a Jesús como el final, nos muestra a Jesús como quien le da la vida y es la razón de todo nuestra fe, nuestras cosmovisiones, nuestro entendimiento. Entonces Jesús termina siendo y es el principio y el final. Jesús es el motor de las cosas que queremos y debemos hacer, ¿no? En cambio, el humanismo secular ve a Jesús como un gran líder, una gran persona, ¿no?
pero para nada va a reconocer su deidad, simplemente lo va a ver como un hombre destacado que fue muy influyente y que vivió un determinado tiempo y sus enseñanzas hasta ahora permanecen, ¿no? Y el neopanteísmo va a ver a Jesús como un sabio, como un gurú, ¿no? Como alguien de mucho poder, ¿no? Que podía ser la síntesis de la energía, de la fuerza, ¿no? Y por lo tanto podía hacer algunos milagros, ¿no? Entonces, así ven a Jesús en los neopanteístas. Respecto a la solución al problema principal humano, ¿no es cierto? Está claro que para el cristianismo bíblico es la renovación espiritual por la fe en Cristo, ¿no? Y se evidencia cuando somos obedientes a la voluntad de Dios y lo manifestamos en el servicio, en el amor del uno para con el otro, ¿no? No es simplemente un tema que queda en nuestra mente, sino que es algo que nos lleva a un actuar, a una acción constante de buscar agradar a Dios sirviendo y ayudando al otro. En cambio, para el humanismo secular nos dicen que la mejor herencia que se puede dejar a los hijos es la educación, ¿no? Es la educación la solución a todo, ¿no? Por eso los grandes avances científicos, en otras palabras, se pone en manos del ser humano la solución, buscando que haya una igualdad, buscando que haya relaciones equitativas, relaciones justas, gobiernos no corruptos, una cooperación, una comprensión entre nosotros, ¿no? Y por ahí se puede solucionar. En cambio, los neopanteístas muestran que la solución al problema humano es la transformación de la sensibilidad y de la actitud ante la realidad, ¿no? La autorredención. Que revisemos nuestras formas, qué parte de nuestro karma, qué parte de nuestro ser necesita ser redimido, necesita corregir. Y ahí vamos a encontrar estas cosas negativas que afectan, ¿no? nuestra vida y debemos ver. En Japón hay en Okinawa especialmente, hay un motivo para existir, ¿no? Que llaman el Ikigai, ¿no? Dice que cada uno de nosotros tiene su Ikigai y depende de cómo queremos tener un comportamiento correcto con nuestros semejantes, un comportamiento correcto con la naturaleza, rodearnos de un ambiente positivo. Entonces este Ikigai va a ir en un constante crecimiento, a un constante kaizen, ¿no? Como llaman ellos, un mejoramiento permanente. Entonces ahí van encontrando ellos la solución, ¿no? Y otra de las preguntas que uno se plantea es el destino final de la existencia humana, ¿no? ¿Qué hay de eso? Para la cosmovisión cristiana está claro que el creyente, el que tiene una relación con Jesús, va a ser transformado y va a estar con Cristo en la vida eterna. Para aquellos que no han experimentado esa relación genuina con Jesús, va a haber un castigo eterno y van a estar separados de Dios y van a estar, digamos, recibiendo, ¿cierto?, la justa retribución a su negación al no aceptar la apuesta de Dios de el regalo de la vida eterna a través de su Hijo, ¿no? Entonces, el humanismo secular está claro que como con la muerte se acaba todo, nosotros hemos sido producto de un juego de azar, entonces al morir ahí se acaba todo, entonces no hay absolutamente nada, ¿no? En cambio, los neopanteístas ya nos ven que va a haber una unión permanente entre nosotros, ¿no? Vamos a ser parte de este universo. Algunas de nuestras partículas van a estar en algún lugar integrado al universo, ¿sí? Bueno, hasta aquí hemos ido revisando varias preguntas
claves acerca del sentido que en algún momento nos preguntamos. Y hemos visto desde tres perspectivas, desde tres cosmovisiones, respuestas a estas preguntas, ¿no? Entonces, para ir cerrando este primer momento de la visión de la cosmovisión bíblica, quisiera que respondamos estas tres preguntas y vamos a hacer un alto, ¿no? ¿Quién eres según la cosmovisión cristiana? ¿Cómo sabemos de Dios? ¿Y cómo interpretan la muerte? Una de las cosas que vimos, las cosmovisiones del secularismo, neopanteísmo y el cristianismo, ¿no? Tres preguntas que ustedes, por favor, les pediría que la vayan reflexionando. Vamos a hacer un alto en este momento para responder y conversar respecto a este momento de la sesión. ¿Está muy bien? Muy bien. Retomemos esta última parte de nuestra sesión respecto a la cosmovisión. Permítanme compartir la pantalla una vez más y vamos a mirar en esta siguiente mitad los retos actuales para el cristiano. Hemos hablado acerca de las distintas cosmovisiones que hay y es importante plantearnos desde la perspectiva de la cosmovisión cristiana cuáles son esos retos de los cuales debemos ser conscientes para avanzar, ¿no? Se trata de ir manteniendo nuestras convicciones y avanzando, sabiendo con seguridad cómo termina, cuál es el fin de la historia. Esa esperanza particular que tiene el cristiano al saber cómo termina la historia le da una perspectiva de vida distinta y le da una ventaja comparativa, ¿no es cierto?, para responder algunas preguntas cruciales de reflexión. Y vamos a ver algunos de esos temas ahora, pero creo que es importante que antes de avanzar con eso, vamos a ver los elementos de la cosmovisión, viendo estos cuatro elementos, ¿no? Cada cosmovisión tiene una antropología, es decir, tiene que ver con una descripción de la naturaleza del ser humano, ¿no? Y para qué está, ¿no?, el propósito de antropología, ¿no? Nuestra participación como seres humanos, ¿no? Y para qué estamos aquí, ¿no? Entonces, un elemento importante en la cosmovisión es esa parte de la persona, ¿no? También un aspecto importante tiene que ver con la cosmología, que tiene que ver con la naturaleza, con el mundo que nos rodea, en el cual estamos habitados y cuál es la relación que mantenemos con ese ambiente. El otro tiene que ver con la ética, y eso ya lo vimos, que tiene que ver con respecto a lo que valoramos, aquello que nos impide, ¿no es cierto?, hacer cosas que no lo son, que no son buenas, que nos pone freno, ¿no?, a situaciones que consideramos no son correctas en función a la cosmovisión que tenemos. Y por último, otro elemento de la cosmovisión tiene que ver con la perspectiva, con aquello que ha de llegar, ¿no?, con las cosas que podemos cambiar, y tiene que ver mucho con la soteriología de cada cosmovisión, ¿no? En algún momento hablamos de que la cosmovisión una de sus funciones es adaptar, recrear los pensamientos, las percepciones, ¿no? Y la soteriología tiene que ver con eso también, con cómo se cambian las situaciones y nos da una perspectiva de qué ha de venir, ¿no?, qué va a llegar más adelante. Entonces,
haciendo este recuento de los elementos de la cosmovisión, de la antropología, la cosmología, la ética, la soteriología, vamos a entrar de lleno ahora a ver algunas preguntas que consideramos que son todo un reto para el cristiano en este tiempo, al margen de la edad que uno tenga, ¿no? Puede ser un adolescente, un joven, un adulto, pero estos retos son reales y son temas que vamos a abordarlo solo de la perspectiva bíblica cristiana. ¿Está muy bien? Entonces, la primera pregunta que vamos a ir resolviendo, estas 4 preguntas claves de quién soy, dónde estoy, qué está mal y cuál es el remedio, cuál es la solución. Estas son preguntas claves que cada cosmovisión tiene una respuesta. Y responde, ¿quién soy? ¿Quién eres? ¿No? Si ustedes se ponen un momentito a reflexionar aquí, ¿quién soy yo? Son preguntas tan sencillas, pero que tienen una implicancia muy fuerte en nuestra forma de percibir el mundo. Porque si yo no me sé que soy una creación de Dios, si yo no me sé y soy consciente de que Dios me hizo su imagen y semejanza, mi autoestima puede ser muy baja. Y puedo depender de la opinión de los otros frente a lo que yo soy para conducirme. Entonces, ahí es importante que ustedes respondan quién soy. Esa identidad que nos da el saber que somos hijos de Dios va a ser muy importante para resolver otros retos que vienen más adelante en nuestras vidas. ¿En dónde estoy? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Cierto? Si hablamos desde el punto de vista de la ética, ¿no es cierto? ¿Qué está mal? ¿Qué está mal en nuestro entorno? ¿Se dan cuenta que estas 4 preguntas están relacionadas con esos elementos de la cosmovisión? ¿Cierto? ¿Qué está mal? Finalmente, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el remedio? Son preguntas que uno tiene que hacerse para tener claridad en los pasos y en el proyecto de vida que va a construir. Es muy importante aquí cómo nuestra cosmovisión cristiana nos va a encaminar, nos va a ayudar. Y frente a eso, es muy clave, muy clave, que podamos tener respuestas fundamentadas en nuestra fe cristiana, en nuestra fe en Dios. Porque es solo eso que nos va a sostener en tiempos complicados, ¿no? Entonces, veamos entonces el primer reto. ¿Hay verdad? ¿Hay verdad en este tiempo? ¿Qué es la verdad? Hemos escuchado en la sesión anterior de que para algunas cosmovisiones la verdad no tiene dueño. La verdad es lo que cada cultura, cada sociedad se construye. No hay verdad. Pero frente a esto, creencias, a estas apuestas, Juan 14:6 en la Biblia nos plantea que Jesús es el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Que Jesús es la verdad. Mark Twain, el escritor norteamericano, decía, si dice la verdad no tendrás que acordarte de nada. En el sentido de que no hay culpabilidad. Pero ¿qué es la verdad? ¿Hay verdad realmente? Ahora en este tiempo cada uno plantea su propia verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. En tanto nos respetemos y no tengamos ningún conflicto, entonces podemos estar bien. Pero la cosmovisión bíblico-cristiana nos dice que la verdad está en Jesús. La verdad es Jesús. Entonces, si queremos mirar alrededor, tenemos que mirar con esos lentes de la verdad que es Jesús. Entonces, sí hay verdad,
pero esa verdad está planteada para nosotros en Jesús. No en los sondeos de opinión, no en las percepciones, no en lo que cree la gente, sino en lo que nos plantea Dios. Por eso es importante, hemos dicho que Dios se da a conocer a través de la creación, a través de la Biblia. Entonces es importante que nosotros tengamos el interés de conocer eso para poder entender y saber la verdad. Y sobre esa verdad mantener nuestra vida. En Proverbios capítulo 3 dice que nunca se aparte de nosotros la verdad. Y siendo veraces vamos a tener las posiciones, vamos a ser bien vistos ante los ojos de Dios y ante los ojos de las personas, siendo veraces. Y la verdad tiene que responder a unos estándares que nos plantea la Biblia, como amar al prójimo, por ejemplo, ¿no? En no decir mentiras. Entonces, cuando uno da un examen, ¿cierto? Siendo honesto, ¿no? Siendo veraz cuando uno responde ahí. Entonces, la verdad no es algo subjetivo. La verdad tiene un estándar puesto por Dios y que nos encamina hacia una vida con propósito, sin quejas, sin mayores contratiempos. Cuando uno es veraz, entonces va a avanzar con tranquilidad. Entonces, lo primero que debemos reafirmar es que sí hay verdad. No es que la verdad la tiene cada quien. Hay una verdad. Y esa verdad, como dice Juan 14, está en Jesús. Y en la medida que podamos pasar tiempo con Él, a través de la Biblia, a través de nuestros mentoreos, a través de las reflexiones, a través de los grupos, conociendo más de Jesús, vamos a profundizar más en nuestras convicciones de ser veraces, ¿no? Otra de las preguntas que quisiera compartir con ustedes es la libertad, ¿no? ¿Qué significa la libertad? Ahora se habla mucho de la importancia y la necesidad de ser libres, ¿no? La Biblia, ahí en Salmo 119, 45, nos muestra que con toda libertad uno puede vivir si busca y respeta los preceptos, los mandamientos de Dios. Hay una aparente paradoja, ¿no? Cuando uno cumple los mandamientos, queda libre. La libertad no es la rienda suelta que yo puedo tener para hacer lo que quiero. No, la libertad es la tranquilidad de vivir respetando los mandatos de Dios. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿no? Eso es lo que nos menciona 2 Corintios 3:17. Para algunas cosmovisiones, la libertad es una condición que hay que luchar para conseguirla, ¿no? En nombre de la libertad se han cometido muchísimos crímenes, se han iniciado muchísimas guerras en nombre de la libertad, ¿no? Lo tenemos que entender desde la perspectiva bíblico-cristiana. La libertad tiene que ver con ser esclavos de Dios, de ser siervos de Dios. La libertad nos va a dar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay otra forma de ser verdaderamente libres.
la libertad es uno de los obsequios de Dios para el ser humano. Entonces, la libertad no es un cheque en blanco, es una licencia para hacer todo lo que nosotros podemos desear. La libertad de la cosmovisión bíblico-cristiana es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Muy bien. Respecto a la justicia, ¿no? ¿Hay justicia en este tiempo? Mateo 6:33 nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo que pensamos se va a añadir. Que Proverbios nos dice que vayamos tras la justicia y el amor y para hallar vida, prosperidad y honra. ¿Qué es la justicia finalmente? La justicia, como ustedes verán, se refleja en una persona con ojos vendados, ¿cierto? Para no ver y ser honesta en sus decisiones y con una balanza en la mano. Pero ¿qué es la justicia? ¿Hay justicia en este tiempo? Si nosotros vemos alrededor, en estas circunstancias, aparentemente la justicia ha muerto. Aparentemente no hay justicia. Vemos que la justicia llega solamente para aquellos que tienen influencias, tienen dinero, tienen posibilidades para que haya justicia. Sí, y nos cuestionamos, ¿por qué hay tanta injusticia, ¿no? Estos grandes males que hay. Y entendemos que el principio justamente de estas situaciones que son lejanas a la voluntad de Dios, que no es lo que Dios quiere, es producto del corazón pecaminoso de cada persona, que está buscando primeramente su satisfacción personal, está priorizando sus intereses, está priorizando su plan personal, su bienestar personal, y entonces nos enmarcamos en una sociedad meramente egoísta, en donde en el primer, en el segundo y en el tercer lugar está el yo. Entonces, bajo eso, premisas, no hay justicia. Y nosotros debemos, en este tiempo, buscar la justicia de Dios, buscar esforzarnos porque las cosas correctas se den. El estándar de justicia, de lo que es justo, tiene que ser marcado con algunos principios como la compasión, la misericordia y la solidaridad. Entonces busquemos primeramente hacer el bien al otro, desde lo que nos toca, y entonces vamos a contribuir a tener una sociedad más justa. Y acordémonos que la sociedad es el conjunto de familias. Y si desde mi lado personal yo voy a buscar hacer lo que es correcto, ayudar al otro, especialmente a mi círculo pequeño, que es mi familia, entonces la justicia va a poder evidenciarse en mi familia. Y si eso se evidencia en mi familia, yo voy a poder también influenciar en mi iglesia. Y en mi iglesia también vamos a empezar a trabajar porque las cosas sean con los estándares de Dios. Va a haber justicia, pero necesitamos ir contagiándonos uno al otro. La justicia de Dios siempre se va a dar, pero nos toca en este tiempo, sí, pelear por eso. Pelear y mostrar con humildad, con paciencia, con tenacidad, con coraje,
que debemos buscar la justicia para vivir quieta y reposadamente, como se menciona en la Biblia, cuando las autoridades que tienen que justamente ser quienes operan la justicia, lo hacen de manera adecuada y correcta. Otro de los temas de la cosmovisión cristiana que está en debate y que está justamente con una situación que mucho se discute ya en distintos países del mundo. Hemos visto cómo esta figura de la sexualidad, el género, ha tomado otra forma, lejos de lo que Dios quiso, ¿no? Nosotros en Génesis vemos claramente de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y los hizo hombre y mujer, ¿no? Entonces, no hay una lectura distinta de este pasaje. Esa es la cosmovisión bíblica, de que Dios hizo al hombre y la mujer. También en Corintios nos dice que tanto el hombre como la mujer son interdependientes, que no hay superioridad. Y ahora vemos en muchos lugares esta famosa cultura machista que ha generado toda una cultura distinta, feminista, de búsqueda de tolerancia, de búsqueda de igualdad, cuando desde la perspectiva de Dios las diferencias nos hacen complementarios, las diferencias nos permiten enriquecernos unos a otros y no controlarnos ni dominarnos unos a otros. Cuando empezamos a distorsionar lo que Dios ha marcado, entonces vemos todos estos problemas que están a nuestro alrededor. Hemos dañado nuestra identidad. Entonces, ahora tenemos que estar claros de que estos fundamentos bíblicos sufren un feroz ataque de las distintas cosmovisiones, especialmente posmodernistas, que buscan de que cada quien puede vivir según su propio estándar y que todos tenemos que ser tolerantes. Y hemos dicho que Dios es un Dios justo, es un Dios inclusivo, y nosotros debemos en este tiempo mostrar justamente el amor de Dios, compartiendo nuestra cosmovisión, entendiendo a la otra persona, entendiendo sus creencias, podemos construir este puente y en base al amor, a la comprensión, mostrar las verdades de la cosmovisión bíblica que son el sustento de deben ser el sustento de nuestra sociedad. Sabemos que los tiempos van a ser complicados, sabemos que va a haber dificultades, pero nosotros estamos puestos para todavía ser esa luz de esperanza y ser esa sal que dé el sabor, esa sal que cure, ¿no? Esa sal que sana y que le pone sabor al mundo y a la sociedad en este tiempo. Entonces, desde la perspectiva de la cosmovisión cristiana, tenemos una ventaja, ¿no? Y la ventaja que tienes tú como cristiano es que como creyente eres una persona agradecida en cuanto al pasado, por más difícil que este haya sido. Frente a nuestro presente vamos con tranquilidad y en cuanto al futuro, confiados. Entonces, desde la cosmovisión bíblica cristiana, quiero decirles que estas preguntas fundamentales se responden y nos dan la tranquilidad y la confianza de saber que no vamos solos, de saber que Dios nos acompaña.
Para cerrar, yo quisiera que ustedes puedan reflexionar en estas 3 preguntas, ¿no? ¿Por qué se puede afirmar que el diseño de Dios para el hombre y la mujer es el mejor? ¿Cómo podemos responder a quienes afirman que Dios es injusto porque permite que sucedan tragedias? ¿Y por qué para el cristiano el futuro no es algo incierto? Con esas preguntas finales me gustaría que ustedes puedan conversar y que esta presentación sobre la cosmovisión sea un punto de partida para despertar en ustedes un mayor interés, despertar en ustedes inquietudes para profundizar en el conocimiento de Dios y y en el deseo de poder compartir, de ir eliminando esas barreras y más bien construyendo puentes para compartir su fe. Porque lo que si algo es necesario en este tiempo, con mucha urgencia, es compartir nuestras convicciones cristianas en amor con aquellos que están alrededor de nosotros. Muchas gracias. Yo termino en esta parte con ustedes y será hasta otra oportunidad. Y quedémonos con esa frase, ¿no? Que para el creyente, el presente con el Señor debemos enfrentarlo con tranquilidad y con confianza en lo que ha de venir más adelante. Muchas gracias.